Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un caso que es un auténtico rompecabezas. Sí, la verdad es que sí. Por un lado tenemos acusaciones gravísimas de agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias. Son de dos exempleadas. Y por otro, de repente, aparecen unos mensajes de WhatsApp que, vamos, parecen contradecir por completo esos testimonios. Es un choque de trenes narrativo, totalmente. Y para intentar entenderlo, vamos a analizar un material muy diverso. Tenemos desde recortes de prensa, que son los que publican esos mensajes, hasta, bueno, transcripciones que detallan las denuncias. Y no solo eso. No. También fuentes que nos dan un marco mucho más amplio. Un artículo sobre psicología del testimonio, otro sobre deontología periodística y la presunción de inocencia, y la propia definición legal de ese principio. Y es importante dejarlo claro desde el principio. Nuestro objetivo aquí no es ser jueces. Para nada. No vamos a dictar una sentencia. Lo que buscamos es desentrañar la enorme complejidad de un caso así, analizar cómo chocan estas versiones, qué papel juegan los medios y, sobre todo, qué herramientas existen para evaluar la credibilidad cuando todo se reduce a la palabra de una persona contra la de otra. Empezando por el corazón del asunto, ¿no? La acusación y su aparente contradicción. Exacto. Vayamos al testimonio de la segunda denunciante, a la que las fuentes identifican como Rebeca. Era una empleada del hogar. Ajá. Según la transcripción de un programa de YouTube, su relato es durísimo. Describe presuntas violaciones, agresiones, coacciones para participar en tríos. Todo esto durante el año 2021. Un testimonio que, de ser cierto, describe un escenario de abuso continuado y muy, muy grave. Pero aquí es donde la historia da un giro. 2 años después de que supuestamente ocurrieran estos hechos, en 2023, cuando ya no hay ninguna relación laboral entre ellos, ella le envía varios mensajes de WhatsApp. Por iniciativa propia, además. Por iniciativa propia. Y uno de ellos, de marzo de 2023, dice textualmente: «Hola señor», con un emoji de una mano saludando, «espero no molestarlo con mi breve mensaje, solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo y decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden». Lo quiero mucho y estoy a la orden. Son frases que, leídas en frío, resultan absolutamente desconcertantes. Chocan de frente. Chocan de frente con la naturaleza de las acusaciones que ella misma presenta. Y no es un mensaje aislado. 2 meses más tarde le vuelve a escribir. Y la fuente subraya que ella ya no vivía en España, estaba en República Dominicana. Una contradicción es tan flagrante que te obliga a preguntarte: ¿es un caso único o hay un patrón? Y lo fascinante, o lo extraño, según se mire, es que al examinar el caso de la primera denunciante, encontramos una pauta casi idéntica. Y es que ese patrón es lo que resulta tan llamativo. Porque la primera denunciante, que era una fisioterapeuta venezolana, describe un entorno de abuso casi calcado. Ajá. Según publica OK Diario, habla de acoso sexual continuado, de tocamientos violentos, y define a Iglesias como una persona con una personalidad superdéspota, que busca quebrarte, humillarte y pisotearte. De nuevo, el retrato de un ambiente laboral tóxico y de un claro abuso de poder. Sí. Y de nuevo, aparecen los mensajes. Más de un año después de dejar de trabajar para él, en septiembre de 2022, le envía una felicitación de cumpleaños que dice: feliz cumpleañosos, Julito, lleno de exclamaciones. Julito. Sí, Julito. Y añade: te quiero siempre, te recuerdo con cariño, con 3 emojis de corazón. Y la firma es: tu fisioterapeuta por siempre. Tu fisioterapeuta por siempre. Es una frase que sugiere una lealtad, un afecto que perdura, lo cual es muy difícil de reconciliar con la descripción de una persona déspota que la humillaba. Y hay otro mensaje de cuando aún trabajaba para él que decía: te quiero mucho y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición. Ya. Entonces, el panorama es este. 2 denuncias muy graves, con relatos de abuso. Y en paralelo, pruebas documentales, mensajes que inician ellas mismas tiempo después y que muestran una relación cordial, incluso cariñosa. Y esto nos saca del caso concreto, claro. Nos obliga a plantear una pregunta mucho más grande. Claro. ¿Qué es la pregunta clave en el sistema judicial? Nuestro artículo de Psicología Forense estima que alrededor del 85% de los casos penales dependen en gran medida del testimonio. ¿Un 85%? Sí. Por tanto, la cuestión que se plantea aquí un fiscal, un juez, o sea, cualquiera es: ¿qué valor tiene un testimonio cuando choca frontalmente con pruebas documentales como estas? Claro, porque esta situación pone a prueba uno de los pilares de cualquier sistema democrático, la presunción de inocencia. Exacto. La fuente de Wikipedia lo define muy claro.
toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. Y lo más importante, la carga de la prueba recae en quien acusa. Y no es una idea moderna, ¿eh? Tiene raíces profundas en el derecho romano, con aquella máxima que dice «E incumbit probatio qui dicit non qui negat». ¿Qué viene a ser? Pues que quien afirma algo tiene que probarlo, no tiene que probar su inocencia quien lo niega. En España, este principio es un derecho fundamental, está en la Constitución, y su fin es proteger al ciudadano del poder del Estado y evitar el peor error judicial posible, condenar a un inocente. El problema es que una cosa es la teoría legal, que suena perfecta, y otra la práctica, sobre todo en la arena mediática. Uf, sí. Y para ilustrarlo, el artículo de la Revista Latina de Comunicación Social nos presenta un caso que es una auténtica tragedia, el caso Aitana. Un caso que debería estudiarse en todas las facultades de periodismo, de verdad. Es el ejemplo perfecto del peligro de los juicios paralelos. Es una historia terrible. En 2009, una niña de 3 años, Aitana, muere en Tenerife. Los primeros informes médicos son confusos, pero apuntan a posibles malos tratos y abusos sexuales. Vale. La pareja de la madre, un joven llamado Diego Pastrana, es detenido. Él defiende desde el primer minuto su inocencia. Explica que la niña sufrió una caída accidental en un parque días antes. Pero su versión en ese momento quedó sepultada por todo el ruido mediático, imagino. Completamente. La prensa y algunas figuras públicas lo sentenciaron en el acto. Vimos su cara en todos los telediarios, su imagen saliendo esposado. El artículo lo llama la creación de un mero efecto de realidad. Ya. Se le presentó como un monstruo culpable. Y la sociedad lo condenó sin esperar a ninguna prueba. ¿Y cuál fue el desenlace real? Pues el desenlace fue que la autopsia definitiva, la prueba científica final, desmontó por completo la acusación. Concluyó que las lesiones de la niña eran enteramente compatibles con la caída accidental que él había descrito. O sea que no hubo ni malos tratos ni abusos. Nada. Se descartó todo. Diego Pastrana fue puesto en libertad sin cargos. Pero el daño ya estaba hecho, claro. Irreparable. El artículo cuenta que tuvo que ser hospitalizado por una depresión severa y acabó abandonando la isla. Es que es una historia que te deja helado. Piensas en ese hombre y en cómo una vida puede ser destrozada por un titular precipitado por saltarse ese principio tan fundamental del que hablábamos. Exacto. Es la demostración práctica de que, aunque los códigos deontológicos del periodismo exigen respetar la presunción de inocencia, la presión por la primicia a menudo conduce a estos juicios paralelos. Se construye una narrativa mediática tan potente que, aunque luego se demuestre falsa, su efecto en la opinión pública y en la vida de una persona es casi imposible de revertir. Un momento. Si por un lado tenemos el riesgo de un juicio mediático injusto como en el caso Aitana, y por otro, en el caso Iglesias, tenemos estas contradicciones tan enormes, te sientes un poco perdido, ¿no? Sí, es normal. Si no podemos fiarnos ni de la primera impresión ni de lo que parece obvio, ¿cómo se supone que los expertos determinan si un testimonio es veraz o no? Pues aquí es donde entra la psicología forense, que nos ofrece un enfoque mucho más sistemático que la simple intuición. Y lo primero que hace, y es muy interesante, es decirnos qué métodos no son fiables. A ver, ¿qué es lo que la ciencia descarta? Pues, para empezar, descarta casi todas las pistas no verbales. Esa idea tan de película de que si alguien mira hacia la izquierda está inventando, o si se toca la nariz está mintiendo. Ah, el lenguaje corporal. Eso es. Tiene muy poco respaldo científico. Son indicadores muy débiles. Y también se descarta el polígrafo. El famoso detector de mentiras. Entiendo que no es tan infalible como lo pintan. Es que su nombre es engañoso, no detecta mentiras, detecta una activación fisiológica, sudoración, aumento del ritmo cardíaco. El estrés. Exacto. Y esa activación puede deberse al estrés de mentir, sí, pero también al miedo atroz que puede sentir una persona inocente al verse interrogada y temer que no la crean. De hecho, en España no se admite como prueba en un juicio. Vale. Si descartamos el lenguaje corporal y el polígrafo, que es básicamente todo lo que la cultura popular nos ha enseñado sobre detectar mentiras, nos estamos quedando sin herramientas. ¿Cómo puede un investigador saber a qué atenerse? Es que el error está en buscar fuera, en los gestos. El enfoque que la psicología considera más prometedor es mirar dentro, al contenido de la propia declaración. ¿Al relato en sí? Al relato. Se basa en una idea principal, la hipótesis Aundeutz.
que viene a decir que los relatos basados en experiencias reales tienen una textura diferente a los inventados. No es solo qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo se analiza esa textura? ¿Qué se busca? Se utilizan varias técnicas. Una es el llamado control de la realidad o reality monitoring. La teoría es que los recuerdos de hechos vividos están llenos de información sensorial y contextual. Sensorial. Sí, detalles sobre olores, sonidos, el aspecto concreto de un lugar, el momento exacto. En cambio, los relatos inventados tienden a contener más lo que se denominan operaciones cognitivas. Espera, operaciones cognitivas. Suena un término muy técnico. ¿Es algo así como describir la película de tus pensamientos en lugar de la película de lo que realmente pasó? Es una forma excelente de verlo, exactamente. En lugar de recordar una percepción sensorial, como olía a hierba mojada, estás reconstruyendo una justificación lógica. Entonces pensé que lo mejor era salir de allí. O decidí que no iba a decir nada. Se centra más en el razonamiento interno que en la experiencia externa. Ya veo la diferencia. Es sutil pero importante. ¿Hay más técnicas de este tipo? Sí, otra fundamental es el análisis de contenido basado en criterios, o CBCA. Consiste en buscar en el relato una serie de características que estadísticamente son más frecuentes en testimonios veraces. Por ejemplo. Por ejemplo, una de ellas es la elaboración inestructurada. O sea que el hecho de que la historia no sea un guión perfecto, que tenga saltos en el tiempo y sea un poco caótica, paradójicamente la hace más creíble. Exacto, porque así es como funciona la memoria humana cuando intenta recuperar un evento complejo. Saltamos, recordamos un detalle, volvemos atrás. Una mentira, en cambio, suele estar demasiado ensayada, es demasiado lineal y ordenada. Qué curioso. Y otros indicadores de veracidad pueden ser los detalles inusuales, cosas que un mentiroso no se molestaría en inventar, o las correcciones espontáneas, cuando el testigo se para y dice, no, espera, no fue el martes, fue el miércoles. Ese esfuerzo por ser preciso da autenticidad. Es que esto cambia por completo la perspectiva. Que un testigo que se corrige a sí mismo, o cuya historia no es perfectamente cronológica, podría estar diciendo la verdad con más probabilidad que alguien con un relato impecable. Es totalmente antiintuitivo. Lo es, va en contra de nuestra idea preconcebida de lo que es una buena historia. Y hay un último detalle en el texto académico que es brillante para entender esta complejidad. El llamado sistema de evaluación global propone algo muy astuto. Volver a tomar declaración a la persona pasado un tiempo. ¿Una semana después, por ejemplo? Sí, una semana, por ejemplo. Para ver si se contradice. No exactamente. La teoría es que un mentiroso ha memorizado un guión. Si le pides que lo repita, lo recitará de forma casi idéntica. Será demasiado consistente, como un actor. Ya. En cambio, una persona que accede a un recuerdo real contará el núcleo de la historia igual, pero los detalles periféricos variarán de forma natural. Un día mencionará el color de una camisa y al siguiente lo omitirá, pero recordará una frase que se dijo. Esa inconsistencia en lo accesorio, paradójicamente, puede ser un fuerte indicador de veracidad. Entiendo la lógica, pero suena increíblemente difícil de aplicar en la práctica. ¿No podría un mentiroso muy astuto, sabiendo esto, fingir esa inconsistencia para parecer más creíble? ¿Dónde trazas la línea? Es un punto excelente y es precisamente el gran reto de los investigadores. Por eso, ninguna de estas técnicas es una prueba definitiva por sí sola. No son una máquina de la verdad. Son un conjunto de indicadores que, sumados, ayudan a un experto a formarse una opinión sobre la credibilidad de un relato. Nos da un marco para entender la enorme y delicada tarea que implica evaluar los testimonios en un caso como el de Iglesias. Bien, hagamos un balance. Hemos partido de un caso con acusaciones muy serias contra Julio Iglesias, que se ven puestas en jaque por unos mensajes de WhatsApp muy desconcertantes. Ajá. Hemos visto cómo este choque nos lleva directamente a un principio legal clave, la presunción de inocencia, y al peligro de ignorarlo con el desolador caso Aitana como ejemplo. Y a partir de ahí, hemos explorado las herramientas que la psicología nos ofrece para intentar ir más allá de la intuición y analizar la credibilidad de un testimonio. Unas técnicas complejas, llenas de matices, que nos demuestran que diferenciar la verdad de la invención es una de las tareas más difíciles que existen. Y para cerrar, queremos dejar sobre la mesa una reflexión final, un pensamiento que se extrae de una de las fuentes. El artículo de Wikipedia sobre la presunción de inocencia, tras defender su importancia, también recoge algunas de las críticas que se le hacen. Sí.
Y una de las más potentes viene desde la perspectiva de género. Y plantea un dilema fundamental de la justicia moderna. El argumento es que en delitos como los de agresión sexual, que suelen ocurrir en la intimidad, sin más testigos que la víctima y el presunto agresor, la aplicación a rajatabla del inocente hasta que se demuestre lo contrario puede convertirse en la práctica en una barrera casi insuperable para la víctima. En una desprotección. Puede llevar a una situación de desprotección, exacto. Y esto nos sitúa ante una tensión muy profunda y sin una solución fácil. Nos obliga a confrontar una pregunta muy incómoda. ¿Cómo equilibramos el derecho fundamental de un acusado a no ser condenado injustamente con la necesidad, igualmente vital, de proteger a las víctimas, de escuchar sus voces y de darles credibilidad en un sistema que, históricamente, a menudo les ha fallado? Un caso como este nos coloca justo en el epicentro de ese complejo dilema. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto, ¿eh? Un asunto complejo, la verdad. Sí, bastante. Vamos a analizar una serie de documentos sobre el caso de Julio Iglesias. Lo que tenemos sobre la mesa son varios extractos de prensa. Ajá. Y se centra en una segunda denunciante y, sobre todo, en lo que estas fuentes presentan como una contradicción, bueno, casi imposible de reconciliar en su relato. Exacto. Nuestro objetivo es examinar con lupa la información que nos dan, desgranar los hechos, las acusaciones y, en particular, unos mensajes que han salido a la luz y que son el verdadero epicentro de esta historia. Efectivamente. La clave de este análisis va a ser entender el rompecabezas que construyen estas fuentes. Eso es. No se trata tanto de resolverlo, sino de ver cómo colocan las piezas. Nos vamos a fijar en 3 aspectos. La cronología de los hechos, que es fundamental. Fundamental. El contenido literal de unas comunicaciones muy específicas que han generado un revuelo enorme. Y los testimonios de las personas implicadas que chocan frontalmente. Vale. Vamos a ver qué relato emerge cuando juntas toda esta información. Perfecto. Pues empecemos por el principio para tener la base bien clara. Las acusaciones. Venga. ¿Quién es la persona que denuncia? A ver, los artículos la identifican con un nombre ficticio, Rebeca, para proteger su identidad. Lógico. Según los documentos, era empleada del servicio doméstico en la mansión que tiene Julio Iglesias en Punta Cana. Y esto sitúa la acción en 2021. Sí. En ese momento, ella tenía 22 años. Y un punto crucial, que es lo primero que destacan los textos, es la seriedad del proceso. Totalmente. O sea, no estamos hablando de un rumor en redes sociales o una declaración a un medio. No. Se trata, según estas fuentes, de una denuncia formal, presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, aquí en España. Que ya son palabras mayores. Es un paso con unas implicaciones legales muy, muy serias. Desde luego. Y la dureza de lo que se denuncia está a la altura de esa formalidad. El relato que recogen los artículos es terrible. Sí. La denuncia habla de violación de forma repetida, de bofetadas, insultos y vejaciones constantes, tanto físicas como verbales. Uf. Y va más allá. Describe un episodio muy concreto, una presunta coacción para que participara en encuentros sexuales con una de las asistentes de confianza de Iglesias, Ya. mientras él supuestamente observaba y se masturbaba dando instrucciones. Y aquí hay un detalle que los artículos subrayan para que entendamos la dimensión que ha adquirido el caso. A ver, Este proceso no lo está llevando ella sola. La denuncia se ha canalizado a través de organizaciones de mucho peso como Women's Link Worldwide. vale. Y cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional España. O sea que hay un marco institucional muy potente detrás. Exacto. Nos indica que hay equipos legales y de apoyo detrás, lo que refuerza la seriedad y la estructura de toda la acusación. Claro. No es una denuncia que surge de la nada. Hay organizaciones muy serias detrás. Le da un peso institucional enorme. Y es precisamente ese peso, esa gravedad, lo que hace que la siguiente pieza del puzzle que presentan los artículos sea tan... Chocante. Sí. Porque aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados. Aquí entramos en el corazón de la controversia que plantean estas fuentes. Y todo gira en torno a unos mensajes de WhatsApp. Los famosos mensajes. Unos mensajes que la propia Rebeca envió al teléfono de Julio Iglesias. Pero lo más importante no es solo lo que dicen, sino cuándo los envió. La cronología. La cronología es la clave de todo. Totalmente. Recordemos, los hechos denunciados supuestamente ocurrieron en 2021. ¿Eso es? Pues bien, estos mensajes son de marzo y mayo de 2023.
O sea, han pasado 2 años. 2 años. 2 años desde que dejó de trabajar para él y, por tanto, 2 años desde que, según su testimonio, ocurrieron esos abusos tan severos. Un lapso de tiempo muy significativo. Y durante esos 2 años, según remarcan las fuentes, no había habido ningún contacto entre ellos. Ninguno. La comunicación se retoma por iniciativa exclusiva de ella. Vamos a leer el primer mensaje, porque es textual y es la pieza central de todo esto. Adelante. El 26 de marzo de 2023, ella le escribe: «Hola, señor. Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, y decirle que lo quiero mucho, y que estoy a la orden». Lo quiero mucho. Esa es la frase que los artículos ponen bajo un foco inmenso. Es que, La califican de poco comprensible y la presentan como la gran disonancia cognitiva del caso. claro, No ofrecen una explicación, sino que la usan para iluminar la contradicción. Plantean una pregunta implícita al lector. ¿Cómo puede alguien que denuncia violaciones repetidas escribirle 2 años después a su presunto agresor para decirle que le quiere mucho? cuesta procesarlo, la verdad. Leído así, en frío, y sabiendo la denuncia que hay detrás, es desconcertante. Mucho. Y los artículos no ofrecen ningún contexto, ¿verdad? Ninguna posible explicación o simplemente lo lanzan como una bomba informativa y ya está. Es más bien lo segundo. Lo lanzan y analizan las circunstancias que lo rodean para acentuar el misterio. Vale, Señalan, como decíamos, que la iniciativa es de ella. Y muy importante, que ya no existía ninguna relación laboral, cierto. ninguna que pudiera interpretarse como una forma de coacción en ese momento. Ella ya no dependía de él para nada. Entiendo. Y el argumento subyacente que exponen es que aparentemente fue un acto voluntario y libre. Y no fue un hecho aislado. Porque no se queda ahí. No. 2 meses después, el 25 de mayo de 2023, vuelve a escribirle. Ajá. Esta vez son 3 mensajes seguidos, muy cortos. Hola, Luego otro que dice, ¿cómo estás, señor? Y un tercero, espero usted esté muy bien. El tono, de nuevo, es muy llamativo. Sí, Es informal, cercano, con esas A's alargadas, los signos de exclamación. casi familiar. Exacto. Los artículos lo describen como cordial. Y es precisamente ese contraste tan brutal entre la naturaleza de la denuncia y la aparente normalidad y afecto de esta comunicación lo que las fuentes ponen en el centro del debate. Es que te obliga a plantearte escenarios muy distintos. Claro, ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué ha pasado en esos 2 años? Porque el lenguaje no es neutro. para nada. Estoy a la orden, un fuerte abrazo y, sobre todo, ese lo quiero mucho. Son las piezas que, según estas fuentes, no encajan en el puzzle de una víctima que denuncia abusos tan severos por parte del destinatario de esos mismos mensajes. Exacto. La narrativa que construyen estos documentos se basa en esa tensión. No buscan resolverla, sino exponerla en toda su crudeza, dejando que el contraste hable por sí solo. Es una técnica muy efectiva. Mucho. Para generar intriga y dejar al lector con más preguntas que respuestas. Y si el tema de los mensajes ya era complejo, la historia que nos cuentan los artículos añade una tercera voz que lo complica todo aún más. Sí, Volvamos a una de las acusaciones más específicas que mencionamos al principio. la del trío. Exacto. La de haber sido coaccionada para participar en tríos con un asistente de confianza de Iglesias. Una acusación muy detallada. No se queda en lo genérico. No. Y por eso es tan relevante que los documentos también incluyan la respuesta directa de esa asistente implicada. Claro. Y su versión es un muro contra el relato de Rebeca. Un muro es una buena forma de describirlo, porque no es una negación ambigua. Para nada. Según citan los textos, esta asistente desmiente de forma categórica y rotunda haber participado nunca en ningún tipo de encuentro sexual con la denunciante. Y va mucho más allá de una simple negación. No se limita a decir, eso no ocurrió. No. Se lanza a defender activamente a Julio Iglesias y a describir una realidad completamente opuesta a la que denuncia Rebeca. Sí, las palabras que citan los artículos son muy fuertes. Califica las alegaciones de patrañas Patrañas. y a continuación ofrece un retrato de Iglesias que es el polo opuesto al de un abusador. Lo describe como un gran caballero y muy respetuoso con todas las mujeres. Ya. Y añade que siente por él agradecimiento, admiración y respeto. Esto es un choque de trenes narrativo en toda regla. Totalmente. Por un lado, tienes el testimonio de Rebeca que describe un acto de coacción sexual muy concreto, implicando directamente a esta asistente. Sí.
Por otro, tienes a esa misma asistente no solo diciendo que es mentira, sino pintando un cuadro idílico del acusado. Es el clásico él dijo y ya dijo. Pero elevado a la tercera potencia, porque implica a una testigo directa de los supuestos hechos. Claro, porque una cosa es negar tu participación, quizá por miedo o por lealtad, pero otra muy distinta es salir a defender de esa manera tan vehemente a la persona acusada. Exacto. Esto crea un dilema enorme. Estamos ante dos percepciones totalmente opuestas de la misma persona y los mismos hechos. O una de las dos versiones no se ajusta a la realidad. Y los artículos no se mojan. Nada, no. En absoluto. Simplemente te presentan el conflicto en crudo, el testimonio A contra el testimonio B. Y al hacerlo, refuerzan la idea central que quieren transmitir, que este caso es un laberinto de contradicciones. Te dejan con la sensación de que es imposible reconciliar ambas versiones. Son como agua y aceite. Vale, vamos a intentar ordenar las piezas de este rompecabezas que nos han puesto delante. Venga. Porque si damos un paso atrás, lo que tenemos son tres elementos muy potentes sobre la mesa que no parecen querer encajar de ninguna manera. El primero, y hay que insistir en ello, es la existencia de una denuncia formal por delitos gravísimos, Sí, presentada ante la Audiencia Nacional y con el respaldo de organizaciones de derechos humanos. Este es el pilar A, y es un pilar de hormigón. el segundo pilar, que choca de frente con el primero, son esos mensajes de WhatsApp. Los mensajes. No son solo los mensajes en sí, es el tono afectuoso, la iniciativa de ella y sobre todo el timing. 2 años después de los supuestos abusos. Es la pieza que chirría en todo el engranaje. Y el tercer pilar es el testimonio del asistente. No es una simple negación, es una contranarrativa completa. Sí, Niega los hechos, defiende al acusado y presenta una imagen de él que es diametralmente opuesta a la de la denuncia. es el tercer vértice de un triángulo que parece imposible. Totalmente. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué es lo que están haciendo estas fuentes? ¿Cuál es el objetivo de presentar la información de esta manera tan fragmentada y conflictiva? Lo que hacen, en esencia, es periodismo de exposición, no de conclusión. Interesante. No buscan guiar al lector hacia una verdad, sino mostrarle la complejidad del camino para llegar a ella. Te exponen los hechos documentados, la denuncia, los mensajes literales, las declaraciones textuales, y te invitan a observar las grietas. Las fallas tectónicas entre las distintas piezas. Justo. El propósito de este material no es resolver el caso, sino dejar patente por qué es un caso tan endiabladamente complejo y lleno de aristas. Venimos a mostrarte la brutal complejidad de la pregunta. Exactamente. Y la verdad es que con estos elementos sobre la mesa, la pregunta es enorme. Para recapitular antes de terminar, hemos visto cómo los documentos detallan, por un lado, la inmensa gravedad de las acusaciones formales de Rebeca. Sí. Por otro, ponen un foco casi obsesivo en la naturaleza desconcertante de esos mensajes posteriores. Cierto. Y para rematarlo, añaden el testimonio del asistente, que es un misil directo a la línea de flotación de una parte clave de la denuncia. Y esto nos lleva a una reflexión final que va más allá de los detalles de este caso particular. A ver, Esta situación es un reflejo perfecto de la complejidad de la evidencia en la era digital en la que vivimos. totalmente. Nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas. Por ejemplo, ¿cómo se deben interpretar comunicaciones que, en la superficie, parecen contradecir una narrativa de abuso? Claro. Vivimos rodeados de pruebas digitales, de capturas de pantalla, de mensajes. ¿Qué peso real tienen? Es una pregunta clave. ¿Un te quiero en un WhatsApp anula una denuncia formal ante la Audiencia Nacional? ¿Un emoji sonriente invalida un testimonio de trauma? Obviamente la respuesta legal y psicológica es muy compleja, y no es un sí o un no. No, claro. Pero la gran pregunta que nos dejan estas fuentes, la que flota en el aire después de leer todo esto, no es tanto si Rebeca miente o dice la verdad. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿qué parte de la historia no está en esos mensajes? ¿Cuál es el contexto que se nos escapa? Esa pieza invisible del puzzle que, si la tuviéramos, podría hacer que todo lo demás encajara de repente. Uf. Eso es algo que estos documentos no responden. Y quizás nadie pueda responder por ahora.